En este video queremos echar un vistazo a la historia de la medicina y a los destinos de las personas que debieron su vida al pulmón de acero desarrollado por el ingeniero Philip Drinker, y al que al mismo tiempo no tuvieron ninguna posibilidad de llevar una vida normal, gracias a él. Como primer procedimiento de respiración artificial, el pulmón de acero fue un hito increíble en la historia de la medicina, y dio esperanza a la gente, especialmente con el cuidado de pacientes con poliomielitis. El procedimiento de presión negativa, desarrollado por Voils y Sauerbruch, se utilizó cada vez más, aunque se desarrolló principalmente para la cirugía torácica. Tan fascinantes como la propia máquina son los destinos de quienes vivieron en ella durante décadas. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Primer procedimiento de respiración artificial. El pulmón de acero se fabricó entre 1929 y 1970, y el mantenimiento de la máquina de ventilación se ofreció hasta 2004. En el Instituto de Fisiología Carl Ludwig de Leipzig todavía se puede encontrar un pulmón de acero original, ya que en los años 50 había toda una sala con pulmones de hierro en el Hospital Universitario de Leipzig. El principio del pulmón de acero difiere significativamente de los métodos modernos de ventilación. Con el pulmón de acero, todo el cuerpo o el torso del paciente se encuentra dentro de un cilíndrico hueco, mientras que la cabeza y, por tanto, el acceso a las vías respiratorias permanecen fuera del cilindro. Mediante el aumento rítmico de la presión negativa y positiva en el interior del cilindro, el tórax del paciente se mueve artificialmente, de modo que el aire fluye hacia los pulmones cuando hay presión negativa y sale de los pulmones cuando hay presión positiva. Vida extra para los niños con polio. Como se ha mencionado al principio de este video, el pulmón de acero se utilizaba principalmente para los pacientes de poliomielitis. Los niños contrajeron predominantemente la poliomielitis, mientras que los casos en adultos eran raros, razón por la cual también se la conoce como polio. Hoy en día, la poliomielitis se considera erradicada en Alemania, y gracias a la eficacia de las vacunas, solo hay un número manejable de nuevos casos en todo el mundo cada año. Sin embargo, la enfermedad vírica de la poliomielitis se generalizó el 12 de octubre de 1928, tras un autoexperimento del ingeniero Denker. El pulmón de acero se utilizó por primera vez en el Hospital Infantil de Boston en una niña de 8 años que había caído en coma debido a la poliomielitis y que recuperó la conciencia con el pulmón de hierro. A partir de 1931, el pulmón de hierro se empezó a fabricar en masa y dio una vida adicional a muchos niños enfermos de poliomielitis, cuando la enfermedad les paralizaba el diafragma. Solo unos pocos pacientes siguen viviendo con el pulmón de acero. Para muchos de los jóvenes pacientes, el pulmón de acero era la única oportunidad de sobrevivir. Aunque la mayoría de los casos la ventilación en el pulmón de hierro solo era necesaria durante 1 o 2 semanas, había pacientes que eran permanentemente incapaces de respirar por sí mismos y sufrían una parálisis respiratoria permanente. Y esto significó que tuvieron que permanecer en la cápsula de acero y sus vidas cambiaron por completo. Hoy en día, afortunadamente, existen otras alternativas de ventilación y, por lo tanto, muchos pacientes que habían dependido del pulmón de acero durante décadas pudieron cambiar a otra forma de ventilación, lo que finalmente les dio libertad de escapar completamente del ataúd de acero. Pero algunos pacientes siguieron siendo fieles al pulmón de acero, incluso después de que se suspendiera el mantenimiento, como Martha Lillard, de Oklahoma, y el abogado de Dallas, Paul Alexander. Por cierto, el último paciente que utilizó el pulmón de acero en Alemania fue Ferdinand Schiebel, que pasó toda su vida en la cápsula de acero a partir de 1958 y cambió con éxito a una máscara respiratoria en 2004. Paul Alexander estudiando Derecho con el pulmón de acero. En 1952, Paul Alexander contrajo la polio a la edad de 6 años. Tras sufrir una parálisis del cuello hacia abajo durante 5 días y no poder moverse ni respirar, el niño fue declarado muerto en el hospital. Un médico se animó y realizó una traqueotomía, salvando la vida del niño. Sin embargo, Paul dependió del pulmón de acero a partir de entonces. Tras 18 meses en el hospital, se planteó la cuestión de qué le esperaba al joven Paul. Pero aunque tuvo que vivir sus días en la máquina, no solo consiguió graduarse en la escuela, sino que luchó por ser admitido en la universidad, que después de años de lucha se vio coronada por el éxito. Sin embargo,
Una fraternidad tuvo que acceder a cuidar de Paul, que pudo respirar sin pulmón de hierro durante unas horas. 70 años de vida con el pulmón de acero. Paul Alexander no solo pasó 7 décadas en el pulmón de hierro, sino que es una verdadera inspiración porque a pesar de las restricciones, aprobó el examen de abogado y escribió su biografía con la boca. Hoy en día, este abogado doctorado es una de las últimas personas que sigue viviendo con el pulmón de acero y habla abiertamente de su vida en el ataúd de acero. Paul Alexander es un ejemplo de que las limitaciones solo están ahí para ser superadas, porque Paul Alexander persiguió sus objetivos a pesar de las limitaciones y también los consiguió. Describe su impresionante viaje en sus memorias 3 minutos para un perro, Mi vida en un pulmón de acero, publicadas en 2020. Hoy, el abogado depende de un pulmón de acero las 24 horas del día y sin embargo transmite confianza, valor y alegría de vivir. Martha Mason, 61 años de vida en el pulmón de acero. Tan impresionante como la vida de Paul Alexander fue la de Martha Mason, dependiente del pulmón de hierro durante 61 años. Esta licenciada de la Universidad de Wake Forest, que contrajo la poliomielitis en 1948 y por tanto dependió del pulmón de hierro desde los 11 años, murió poco antes de cumplir los 72. Dominó sus estudios con la ayuda de su madre y fue una estudiante brillante que no dejó que nada le impidiera perseguir su sueño de convertirse en autora. En 2003, la profesora de comunicación publicó sus memorias con el título Respirar, la vida al ritmo de un pulmón de acero, y fue galardonada con el premio Pro-Humanitate. Una vida impresionante por muchos puntos destacados. Martha Mason llevó una vida activa e impresionante a partir del pulmón de acero, o quizás a causa de él. Martha también contó su historia en el documental que realizó Martha in Latimore, ya que siempre fue un miembro activo de la comunidad de su ciudad natal. Persona sociable, Martha siempre se mantenía en contacto con el mundo exterior, por lo que la gente que pasaba por allí compartía con ella sus mejores y más tristes momentos. Hasta su muerte, Martha quiso formar parte de la vida de los demás, e incluso empezó a descubrir Facebook a los 70 años. A lo largo de su vida, Martha Mason fue una persona alegre y social, que disfrutaba y apreciaba el contacto con sus semejantes, y que además quería participar activamente en la vida de su ciudad natal. Martha Lillard, una de las últimas usuarias. Martha Lillard está a punto de hacer historia, porque al igual que Paul Alexander, ella también utilizaba el pulmón de hierro a día de hoy. Sufriendo la enfermedad en 1953 a la edad de 5 años, Martha se ha convertido en una mujer divertida, que sin embargo, lleva ya casi 70 años viviendo con el pulmón de hierro. El 8 de junio de 1953, Martha estaba celebrando un despreocupado cumpleaños en un parque de atracciones de Oklahoma, y una semana después se quejó de un dolor de cuello y tuvo que ser hospitalizada. El diagnóstico fue un shock para la familia. Hoy, la mujer vive con sus beagles y le encanta pintar. Una vez, debido a un corte de luz, su pulmón de acero dejó de funcionar, porque el generador de emergencia de Martha no arrancaba. Pero por suerte, pudo conseguir ayuda. En la actualidad, su mayor problema es conseguir piezas de repuesto para la unidad. A causa del COVID-19, Martha se ha retirado del mundo exterior, pero sigue llena de vida y considera a la máquina una amiga que la mantendrá viva. Martha también dice que ha probado otras formas de ventilación, pero que el pulmón de acero sería lo más eficiente y cómodo para ella. Cuando su pulmón de acero dejó funcionar en la década de 1990 y no pudo ser reparado, llamó no solo a hospitales, sino también a museos, y finalmente encontró en Utah un pulmón de hierro que aún funcionaba, que ha estado utilizando desde entonces y que espera que siga funcionando el resto de su vida. Martha ya ha tomado precauciones, incluida la compra de existencias restantes de piezas de repuesto para poder seguir utilizando el pulmón de acero. June Margaret Middleton, pulmón de hierro en lugar de boda. La australiana June Margaret Middleton no solo pasó gran parte de su vida con un pulmón de hierro, sino que también vivió en el Hospital Fairfield de Melbourne durante más de 40 años. No contrajo la polio hasta los 22, poco antes de la boda que tenía prevista. A veces dependía de la máquina durante 21 horas al día,
y su futuro marido renunció a ella después de 5 años y se casó con otra mujer. June, por su parte, hizo historia al convertirse en activista y hacer campaña por los derechos de las personas ventiladas. A pesar de su destino, llegó a la orgullosa edad de 83 años. Se mantuvo activa hasta el final y siempre se rodeó de buenos amigos, por lo que disfrutó de la compañía de su perro y de sus amigos. Saboreó la libertad, ganada con mucho esfuerzo, cuando pudo mudarse a su propia casa en Thornbury. Le gustaba especialmente pasar tiempo en la playa, comiendo pescado y papas fritas. La vida de muchas personas se salvó gracias al pulmón de hierro, y como puedes ver, hay y ha habido personas que han tenido que depender del llamado ataúd de acero, pero no por ello han dejado de tener valor para vivir. Tal vez ya hayas tenido la oportunidad de ver un pulmón de hierro original en un museo y quieras compartir tus impresiones con nosotros. Tal vez tú mismo estés afectado, o tal vez tengas personas en tu entorno que necesiten ser ventiladas y puedas establecer una comparación entre los ventiladores modernos y el pulmón de acero. Comparte con nosotros tus impresiones y experiencias. Hasta la próxima.